Amigas, amigos, saludos cordiales. Tiempo de elecciones 2019. Hoy como invitado Carmelo Romero, que aparte de ser alcalde de Palos de la Frontera, es candidato por el Partido Popular al Senado. Carmelo, bienvenido a la radio. Muchas gracias por haberme invitado. Encantado de estar aquí nuevamente contigo. Ha costado trabajo en traerle. Tiene la agenda cargadita. El problema es ese, que hay muchas cosas que hacer, poco tiempo para hacerlas y tengo que estar en un sitio y en otro con el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, que como bien dice, soy el alcalde de Palos de la Frontera, pero también me dedico a los temas provinciales y también los temas nacionales, cuando es mi deber, es mi obligación como representante de esta provincia. Perfecto. Bueno, candidato al Senado, la Cámara Alta. Alguien se preguntará, ¿qué es lo que podría hacer Carmelo Romero si los onubenses le da esa opción para que represente a Huelva en el Senado? ¿Qué se hace en el Senado, Carmelo, fundamentalmente? Mira, lo primero que le tengo que decir a los ciudadanos que nos están viendo, que nos están escuchando, que las Cortes Generales, que son las elecciones a las que ahora mismo estamos llamados el día 26 de abril, las Cortes Generales la componen dos cámaras. Una que se llama la Cámara Baja, que es el Congreso de los Diputados, y otra que se llama la Cámara Alta, que es el Senado. Pues bien, yo voy a la Cámara Alta, al Senado, como candidato número 1 del Partido Popular por la provincia de Huelva, que es el Senado. ¿Qué es lo que se hace en el Congreso y qué es lo que se hace en el Senado? Pues mira, en el Congreso se elaboran, entre otras muchísimas cosas, se elaboran los proyectos de ley y se discuten los proyectos de ley y se aprueban esos proyectos de ley. Y después de que se ha aprobado en el Congreso, pasa al Senado. El Senado es como una cámara de segunda lectura de esos proyectos de ley. Es decir, que es una cámara que le da un repaso a eso que ha aprobado el Congreso de los Diputados. Y en ese repaso que le da, pues se ve si hay que ajustar algo, si hay que quitar algo o si hay que poner algo que se le haya olvidado al Congreso de los Diputados. Perfecto. Cuando eso sucede, la última palabra siempre la tiene el Congreso de los Diputados. Sí. Se hacen las enmiendas en el Senado que sea y vuelve nuevamente al Congreso, donde se aprueba definitivamente, bien teniendo en cuenta lo que dice el Senado o bien rechazando lo que dice el Senado. Pero más importante que esa función, que ya es una función importante dentro del poder legislativo, más importante que esa función, el Senado tiene una función primordial que hoy en día en España tiene mucho valor, que es la aplicación del 155 en algunas comunidades autónomas o en todas las comunidades autónomas. Es decir, que lleva el Senado el control de la actuación de las distintas autonomías que hay en España. Y hemos visto recientemente, cuando Mariano Rajoy estaba gobernando, hemos visto que se ha aplicado el 151 y que era el Senado era quien aprobaba o no la aplicación del 151, no el Congreso, el Senado. Porque el Senado es la Cámara de representación de los territorios, mientras que el Congreso es la Cámara de representación de las personas, el Senado es la de los territorios. Y le pongo un ejemplo que lo vamos a entender todo el mundo. Mire, la provincia de Huelva. La provincia de Huelva tiene 520.000 habitantes aproximadamente. Y en el Congreso se eligen a 5 diputados. ¿Por qué 5? Porque va en función de la población. En Barcelona, que tiene no sé cuántos millones de habitantes, pues se eligen a 30 y tantos diputados, porque va en función del número de habitantes. Sin embargo, en el Senado se eligen en la provincia de Huelva 4 senadores. Y en la provincia de Barcelona, que tiene 30 y tantos millones, como hemos dicho, se eligen a 4 senadores. Y en la provincia que menos habitantes tiene, que puede ser Soria, que no llega ni a 100.000, tiene 80 y algo, 60 y algo, 80 y algo, se eligen 4 senadores. ¿Y eso por qué? Porque es una cámara de representación territorial.
Y ahí es donde están representados los territorios. Y ahí es donde quiero ir yo. Por eso me presento por el Partido Popular, cabeza de lista, al Senado, para representar a esta provincia y para defender a esta provincia todos los temas de la provincia de Huelva que vaya al Senado, para defender a esta provincia. Y eso es lo que le pido yo a los ciudadanos, que a la hora de votar, una cosa es votar al Congreso con una papeleta blanca y otra cosa es votar al Senado con una papeleta naranja, donde hay que poner cruces. Por lo tanto, hay que poner una cruz. Yo le pido a la gente que la cruz la ponga en mi nombre, lógicamente, en el Partido Popular, que la cruz la ponga, para que de esa manera yo pueda salir a llegar a Madrid para defender a Huelva en Madrid. De la misma manera que yo defiendo a Palos de la Frontera, defiendo a mi pueblo como alcalde. Lucho por mi pueblo y defiendo a mi pueblo y trabajo por mi pueblo. Pues si la provincia de Huelva pone la cruz en mi nombre, por ejemplo, o en los nombres del Partido Popular, mi compromiso es luchar por Huelva, defender a Huelva en Madrid. Que muchas veces parece que Madrid queda muy lejos, pero en Madrid se está decidiendo cosas que repercuten. Hay tanto. Aquí en la provincia de Huelva, repercuten. Bien. Bueno, pues vamos a hablar del programa electoral que presenta el Partido Popular. ¿Qué haría el Partido Popular en caso de poder gobernar, bien en solitario o bien con apoyos? Política económica. Se está hablando muy poco de política económica, Carmelo, y para mí es que el eje básico por el que se mueve la sociedad es fundamentalmente política de empleo, impuestos, empleo, impuestos. ¿Qué plan tiene el Partido Popular para generar empleo, para crear impuestos? Porque creo que las últimas cifras no son buenas tampoco. Tiene un plan extraordinario, un plan buenísimo, que fundamentalmente se basa en aquello que dice, en aquel axioma que dice: lo que funciona no hay que cambiarlo, lo que va bien no se debe cambiar. Eso es de sentido común, de sentido común. Y en España, hasta que el señor Pedro Sánchez hizo la moción de censura, en España iba bien la economía. Éramos de la economía que más crecía en toda Europa. Estábamos en cerca del 3,5% de crecimiento, cuando otros países más grandes que España, economías más grandes que España, como era Alemania, como era Francia o como era Italia, crecía por debajo de España, con un índice inferior al de España. Es decir, nosotros éramos la admiración de Europa en el crecimiento. Y con ese crecimiento teníamos también la posibilidad de crear empleo. Durante los 7 años de Mariano Rajoy, del Partido Popular, habíamos creado más de 2,5 millones de empleo. Y nos criticaban entonces el Partido Socialista y algunos sindicatos que están en el entorno del Partido Socialista y Podemos, nos criticaba que el empleo era de poca calidad. Hablando de calidad porque es indefinido, ¿no? Decía, es un empleo, sí, reconocemos que se crea, pero es un empleo de poca calidad. Hombre, la peor calidad que puede tener un empleo es paro. Claro. Ese es el empleo de menor calidad, cuando en vez de estar trabajando, no está trabajando, sino que está en el paro. Viene el señor Pedro Sánchez, está 9 meses y ahora, en el día 31 de marzo, se destruye empleo. Hay 120.000 parados más, gracias a lo que viene haciendo, a las decisiones que viene tomando el señor Pedro Sánchez y el Partido Socialista, junto con Podemos y junto con los independentistas. Bien, esa es la gran diferencia. El Fondo Monetario Internacional, recientemente, hace un par de días, ha advertido a España, diciendo, la economía de España va por mal camino, viene bajando a marcha forzada, va retrocediendo como los cangrejos. Oye, de ir así a ir así, hay una diferencia grande, ¿eh?
Hay una diferencia grande. ¿Por qué crees que se destruye empleo? ¿Por qué se ha destruido tanto empleo en los últimos 9 meses? Porque las decisiones que se toman en torno a una economía, en torno a un país, en torno a una serie de circunstancias, no son las adecuadas que necesita. Mire, así es. Conforme se dice esta gráfica, de ir así, empezamos ahora a ir así. Esa es la diferencia. Y esa es la diferencia. Y esta es una tendencia. Dice, el crecimiento de 2018 fue del 2,6, el más bajo desde el año 2014. El más bajo. Y sigue bajando. El Fondo Monetario Internacional nos dice que en el año 2020 vamos a estar no en el 2,6, sino en el 1,9. Eso es preocupante, preocupante. Claro que algunos de los que están en torno al Partido Socialista dicen, sí, pero todavía seguimos creciendo. Sí, todavía seguimos creciendo hasta que dejemos de crecer y empecemos a decrecer. Pues eso es lo que sucedió con Zapatero, y yo creo, por las medidas que tomó Zapatero, no es por otro, una crisis y unas medidas erróneas de Zapatero que agravó en España esa situación de crisis y creó 3,5 millones de parados en España. Una situación muy, muy mala, con mucho sufrimiento de muchas personas, con mucho sufrimiento sobre todo de los jóvenes que tuvieron que estar en situación de paro, y una situación de sufrimiento de los jubilados y de los pensionistas que tuvieron que hacerse cargo de acoger y darle de comer y pagar las hipotecas de esos hijos que se quedaban en paro. De esos hijos y de esos nietos que se quedaban en paro. Esa fue la realidad de Zapatero. Pues bien, si en 9 meses Pedro Sánchez ha sido capaz de que en vez de ir así, vayamos así, en vez de subir el empleo, lo que sube es el paro, yo no me quiero ni pensar ni imaginar lo que va a hacer Zapatero en 4 años si gana las elecciones. En 4 años si gana las elecciones. Sánchez, sí, los confundo. Confundo Zapatero y Sánchez, porque yo creo que Pedro Sánchez va a hacer bueno a Zapatero. Va a hacer bueno a Zapatero. La política del despilfarro, los políticos, ¿por qué no se ajotan a...? Como decía anteriormente, decía una cosa que decía mi abuela, lo que funciona, Paquito, no se toca. Y también decía que hay que gastar 1 euro menos de lo que ingreses. Pero parece ser que esa política de despilfarro que se está llevando a cabo los viernes sociales o electorales, cada uno le llama de una manera, eso también en qué medida puede perjudicar a la economía, o si el Partido Popular llega al poder, esas decisiones que está tomando Pedro Sánchez quedan ahí. ¿Cómo vaya a resolver? Está gastando mucho más de lo que ingresa. Eso lo que pasa siempre al Partido Socialista. El Partido Socialista viene y empieza a tirar de la chequera, venga cheque, venga cheque, venga cheque, venga cheque, y luego se marcha, y luego el que venga atrás que jarree, el que venga atrás tiene que pagar. Después hay que hacer recortes. Eso fue lo que le pasó a Mariano Rajoy. Pedro Sánchez y Mariano Rajoy Pedro Sánchez y Zapatero votaron en el Congreso una serie de cosas, entre ellas, que no se le olvida a la gente, congelar las pensiones de todos los pensionistas. Y Pedro Sánchez se puso en pie a aplaudir lo que Zapatero estaba anunciando en aquel momento, que era congelar las pensiones, y se puso a aplaudir, y aceptando, y votando sí a eso. Bueno, pues Zapatero derrochó, malgastó muchísimo dinero. Se fue, se marchó, entre otras cosas porque no se presentó a las elecciones, se fue para su casa, y los que vinieron detrás, en este caso Mariano Rajoy y el Partido Popular, tuvieron que enderezar la economía, tuvieron que arreglar todo lo que había desarreglado Zapatero. Ahora creo que va a pasar lo mismo, desgraciadamente, porque Pedro Sánchez va a hacer bueno a Zapatero. Y cuando una vez que se arregle la economía, la gente ya empieza a tener empleo, a respirar de otra manera, económicamente me refiero, y se olvida de lo que hemos pasado. Y es verdad, ¿quién iba a decir que hace 3 años, 4 años atrás, estábamos en una situación de sufrimiento generalizado en toda la sociedad española? Esa frase que se decía, ¿cómo va la cosa?,
cuando iba a un bar o cuando iba a un esto. Oye, ¿cómo está la cosa? Era cómo iba la economía, cómo iba el negocio. Montones de empresas que se cerraban, montones de empresas que habían ERE, montones de ciudadanos que se iban al paro, etcétera, etcétera. Ya se nos ha olvidado. Ya se nos ha olvidado. Y eso es de hace 4 años, 5 años, a lo sumo. Ya se nos ha olvidado. Y Zapatero va por el mismo camino. Si no lo evitamos, porque si en 9 meses ha sido capaz de que el paro suba y ha sido capaz de que la economía, la bonanza de la economía baje, en 4 años esto va a ser un desastre. Impuestos. Esto va a ser un desastre. Vamos con impuestos porque hoy, al mediodía, un boletín oficial extra de la Junta de Andalucía pues indicaba que desaparece en el 99%, casi la totalidad, del impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si antes mi padre, que tenía un pisito aquí en la Orden que valía 40.000 euros, 50.000 euros, fallecía y yo me quedaba, o mis hermanos con el piso, había que pagar un impuesto. Eso ha desaparecido. Y si un padre fallece y le deja al niño, a su hijo, 10.000, 20.000 euros, lo que el hombre haya podido reunir a lo largo de su vida, pues antes había que pagar un dinero, un impuesto, y ahora no hay que pagarlo. Eso es el impuesto de sucesiones y donaciones que desaparecen. Esto en Andalucía, Carmelo. ¿El Partido Popular tiene la intención de trasladar esto a toda España? Por supuesto. Porque ha costado, porque a mí me ha parecido el impuesto más injusto que los ciudadanos han tenido que pagar en los últimos años. Y bien sabe usted que ha habido personas que han tenido que renunciar a un pisito de 40.000 o 50 euros. Es que no tengo para pagar el impuesto. Y tenía que darle a la Junta ese piso. Mira, ¿cómo ves eso? Es lo que yo lo veo estupendamente. Yo lo veo estupendamente. En Andalucía lo que se ha hecho, que ya entra en vigor, ya no sé si a partir de hoy, a partir de mañana. Hoy entra en vigor. Bueno, se ha publicado hoy, sí, ya a partir de mañana. Y entra en vigor. Todo lo que se firme a partir de mañana entra en vigor. Bien, lo que se ha aprobado y entra en vigor es la eliminación en el 99%, y ahora explico por qué, en el 99% del impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones. Cualquier andaluz puede donar o puede heredar de sus padres y no tiene que pagarle nada más que el 1%. Con todas las bonificaciones, porque se bonifica el 99%. ¿Y por qué el 1%? Porque no puede quitarlo más, porque ese es un impuesto que está aprobado en el Congreso de los Diputados y en el Senado a nivel nacional, Y nosotros lo que llevamos ahora, Pablo Casado, lo que lleva ahora es que este impuesto a nivel nacional se va a quitar. Ahora mismo está en vigor, pues se va a quitar. Se va a que desaparezca el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto de actos jurídicos documentados. ¿Qué es el impuesto de actos jurídicos documentados? Ese impuesto que pagan todos los que firmamos una hipoteca. Todo el que va a firmar una hipoteca o todos los que tenemos una hipoteca hemos pagado el impuesto de actos jurídicos documentados. Se va a quitar, se va a eliminar. Es una de las propuestas que lleva el Partido Popular a nivel nacional. Y en Andalucía, con ese Real Decreto que se ha aprobado y que entra en vigor en el día de hoy o mañana, no lo sé con certeza, ya solamente va a pagar un 1%, porque se bonifica en el 99%. Mira, más de 9.000 andaluces han tenido que renunciar a la herencia de sus padres, porque no tenía dinero para poder pagar el impuesto sobre sucesiones. Renunciar, si su padre le dejaba un pisito, como usted dice, o cualquier otra herencia, un dinero y demás, y tenía que abonar una cantidad del impuesto sobre sucesiones y no tenía ese dinero, pues al final renunciaba para no tener que endeudarse y tener que pagar ese dinero a las arcas de la administración andaluza. Yo creo que eso fue lo que nos comprometimos en la campaña electoral de Andalucía, nos lo comprometimos y ya se ha cumplido. En menos de 3 meses se ha cumplido. Por lo tanto, si eso hemos hecho en Andalucía, también lo vamos a hacer a nivel nacional con ese compromiso que hacemos de suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones.
Pero además vamos a suprimir el impuesto. Pero antes, espera un momento, porque aparte he puesto el ejemplo del pisito, pero también, por ejemplo, un agricultor, fallece el agricultor y esas tierras pues se las deja al hijo. Ha habido personas que han tenido que renunciar, no sé, las hectáreas, 10, 20, 30, 1000, han tenido que renunciar a esas tierras para seguir cultivando porque no podía pagar el impuesto. Bueno, usted que vive en una zona que vive fundamentalmente de la agricultura, supongo que habrá conocido algún caso también. Pues yo no he conocido ningún caso en mi pueblo, pero sí he conocido casos en la provincia de Huelva donde han tenido que renunciar cuando un agricultor le dejaba a su hijo un pedazo de tierra y han tenido que renunciar. O cuando una persona que estaba cobrando una pensión, y no una pensión muy grande, ha tenido que pagar unas cantidades altísimas porque su padre se había muerto, y le había dejado un piso o una casa en el pueblo. Y han tenido que endeudarse, desgraciadamente, y de esa pensión empezar a pagar la deuda que se había generado como consecuencia de la sucesión. Es decir, que además de que se te muere el familiar, además te deja con la Junta de Andalucía una trampa y además, pues, si no puedes pagarla, renuncia a ella o te la quitan para subastarla. Claro. Y mira, te voy a poner un ejemplo. Conozco un caso de un señor que su padre le había dejado una casa en herencia y le había dejado también un trozo de tierra, no excesivamente grande. Entre unas cosas y otras, se la valoraron, la Junta de Andalucía, se la valoraron en 300.000 euros. Ese señor no tenía posibilidad de pago, ni los bancos le daban crédito para poder pagar. Al final renuncia a esa casa y renuncia a esa tierra. ¿Y qué hace la Junta de Andalucía? Se queda con ello, lógicamente, sí. La Junta de Andalucía. ¿Qué hace la Junta de Andalucía? Subastarlo. Y la subasta a razón de 50.000 euros. Es decir, cuando le exigía un impuesto por valor de 300.000 euros, ellos lo subastan para poder cobrar a razón de 50.000 euros. Un despropósito. A eso le llamo yo robar la administración a unos para pagárselo a otros. Robar a quien no tiene posibilidad para en subasta que sea otro quien se lo lleve, que sí tiene posibilidad. Afortunadamente eso ha desaparecido. Afortunadamente el Partido Popular lo ha hecho en Andalucía y el Partido Popular lo va a hacer a nivel nacional si Pablo Casado gobierna a nivel nacional suprimiendo este impuesto. ¿Hay más reducción de impuestos por otra parte? Mira, aparte de nosotros lo que tenemos en nuestro programa electoral es rebajar el impuesto del IRPF a todos los ciudadanos, a todos los ciudadanos, por debajo del 40%. Por debajo del 40%. Y el cálculo que se hace es que en torno a 4.000 millones de euros, en vez de cobrarlo el Estado, lo va a tener todos los ciudadanos en el bolsillo. Porque el mejor dinero que tienen los ciudadanos es el que lo tiene en el bolsillo, no el que lo tiene la administración. Bueno, pues el IRPF por debajo del 40%. Y el ahorro que hagan los ciudadanos en los bancos y demás también se va a beneficiar. Beneficiar el ahorro para que los ciudadanos puedan ahorrar de cara a su jubilación, puedan ahorrar para lo que sea, para lo que quiera. Se va a incentivar ese ahorro con beneficios fiscales al respecto. Se va a rebajar el impuesto de sociedades. Mira, cuando el Partido Popular gobernaba, el impuesto de sociedades lo bajamos hasta el 25%. Lo hizo el Partido Popular. Bueno, pues ahora nos comprometemos a hacerlo por debajo del 20%. Es decir, poco a poco vamos a ir bajando el impuesto de sociedades para las empresas, para los autónomos, para las pequeñas y medianas empresas, que en definitiva son ellos los que generan empleo, los que crean empleo. Son ellos los que crean empleo. Como he dicho, vamos a suprimir el impuesto de patrimonio, vamos a suprimir el impuesto de actos jurídicos documentados y el impuesto de sucesiones y donaciones. El impuesto de actos jurídicos documentados es el que pagamos todos. El que tiene mucho dinero, y el que tiene poco dinero cuando vamos a hacer una hipoteca. Si usted tiene 50 millones, usted va a pagar, cuando hace la hipoteca, lo mismo que yo, que no tengo ni 1 millón. Por lo tanto, eso también lo vamos a suprimir. Es injusto, ¿no? Que usted con 50 millones pague una cosa y yo con menos de 1 millón pague lo mismo. Bien. Y lo del ahorro me parece importante, porque claro, un señor que está ahorrando X para la jubilación y reúnen, pongamos 30.000 euros cuando se jubile,
Bueno, yo creo que ahí habría que pegarle un recorte importante a ese impuesto, porque usted retira esos 30.000 euros ahorrados de toda una vida y tiene que pagar un porcentaje bastante. Entonces me parece injusto. Usted está ahorrando es para que esos 30.000 euros los saque usted del banco y sea para usted, que para eso lo ha ahorrado. ¿Y por qué tiene que pagar al Estado esa cantidad? Ahí se le va a pegar un recorte. ¿No tiene el dato cuánto? Sí, tengo. Por ejemplo, yo me jubilo, saco 30.000 euros que tengo ahorrado, ¿y cuánto tendría que pagar? No tengo el dato de cuánto tenía que pagar. Lo que sí tengo el dato global de cuánto se puede ahorrar los ciudadanos y tenerlo en su propio bolsillo, que es más de 2.600 millones de euros. Sí. 2.600 millones de euros en el bolsillo de los ciudadanos y moviéndose por la sociedad da muchos beneficios a toda la sociedad, no solamente al ciudadano que se lo ahorra, ¿no? Y hay algo también importante, como decía antes, los autónomos. Los autónomos son los que crean empleo, ¿eh? Cuando hay un carpintero que contrata a uno para poner las puertas. Si de cada autónomo en España contratase un autónomo, nada más que uno, se acaba el paro. Exactamente. Entonces hay que ayudarle a los autónomos. Hay que ayudarle. Bueno, pues de lo mucho que ya le hemos ayudado, de lo mucho que ya se ha hecho, dándole derechos, dándole posibilidades, rebajándole las cuotas, no se olvide de la cuota a la tarifa plana de 50 euros. Sí. Bueno, pues ahora nosotros vamos a incrementar esa tarifa plana en 12 meses más, un año más. ¿Para qué? Para que se afiance el autónomo, para que se cree más autónomo, para que haya personas con discapacidad que puedan hacer su propia empresa como autónomo. Y todas estas medidas va a suponer un ahorro para los ciudadanos de más de 16.000 millones de euros. 16.000 millones de euros que va a estar en la sociedad, generando movimiento y empleo en la sociedad. Eso es fundamental. Y hay algo que es más fundamental todavía, y es que gracias a eso se va a recaudar más. Y alguno puede decir, joder, qué cosa más rara. ¿Cómo es que bajando los impuestos se va a recaudar más? Yo tengo la prueba en mi pueblo, ¿eh? Yo tengo la prueba en mi pueblo. Cuando antes he dicho que yo soy alcalde de Palo y que yo lucho por mi pueblo, y le voy a decir lo que yo hago en mi pueblo. Este año, 2019, los ciudadanos de Palo de la Frontera van a pagar el 10% menos de IBI. Todos, el 10% menos de IBI. Y sin embargo, vamos a recaudar más. ¿Eso cómo es, Carmelo? Eso me lo tiene que explicar. Haciendo gestión. Primero, que paguen todos los que tienen que pagar. Y en segundo lugar, que paguen todo lo que tienen que pagar. Que paguen todos y que pague todo lo que tiene que pagar. Al final se recauda más y eso nos da la posibilidad de bajar los impuestos a todos los ciudadanos. Bueno, y eso no es nuevo en Palo, ¿eh? Eso no es nuevo en Palo. Lo hemos hecho en el año 2018 con un 5%, lo hemos hecho en el año 2017 también con una bajada de un 5%, lo hemos hecho en el año 2016 con otra bajada del 5%, lo hicimos en el año 2015 con otra bajada y así sucesivamente. Y llevamos haciéndolo desde hace ya muchos años. No solamente no subimos, sino que bajamos. Ahí voy a comparar, ya que voy a salirme un poquito, voy a abrir un paréntesis por comparar un ciudadano que tenga en Palos, por ejemplo, un piso de lo normal, lo que se suele tener la gente, de 80 o 90 metros cuadrados. ¿Cuánto paga de IBI al año? ¿Es por compararlo con lo que yo pago? Sí, mira, por el mío? ¿Cuánto se paga? El IBI se paga, hay el valor catastral, en primer lugar, y al valor catastral de ese pisito, en función de lo que tenga, 100.000 euros de valor, pues se le aplica un tipo, un porcentaje. En este momento el porcentaje en Palo está en el 0,61%, me parece que es, en el 0,61%. Con la bajada que vamos a hacer de cara al año que viene, va a estar por debajo del 0,50%. Hay municipios, Huelva, Moguer y otros municipios, no voy a hablar más, que está por encima del 0,80%. Por lo tanto, usted paga más que la gente de Palo, en función del valor catastral que tenga su piso. Bien. Usted paga más. Lo mismo que usted seguro que paga más de recogida de residuos sólidos urbanos que en Palos. En Palos pagamos 1 euro al año. Y usted no sé cuánto pagará, pero más de 1 euro al año seguro. Y si hablamos de aparcamiento, seguro.
Y si hablamos de aparcamiento... No tienen suerte los Palermo ahí. Tenemos aparcamiento gratuito y además no cobramos la zona azul. No se cobra la zona azul. En otros pueblos, en Huelva Capital, yo lo pago. En Huelva Capital, cada vez que vengo a aparcar. En Huelva Capital y otros pueblos de la provincia y alrededor, pues sí pagan esa zona. Sí. Bueno, ya cuando entremos en las elecciones municipales le preguntaré más cositas, pues ya me está dando pie a preguntar cositas. Nunca ha dado por poner zona azul y cobrar o el parking que está debajo de la Plaza de España. Eso en el futuro tiene el ayuntamiento idea de cobrar. Porque... Mira, nosotros tenemos, no vamos a poner zona azul, eso seguro. Nosotros tenemos no solamente el parking de la Plaza de España, tenemos un parking en la Plaza de España con cerca de 300 aparcamientos subterráneos. Tenemos un parking detrás de la Plaza de Abasto con 150 aparcamientos subterráneos. Está proyectado ya para hacer un nuevo parking subterráneo en la zona de la Plaza de la Cruz. Y es gratuito, como usted bien dice, y además son aparcamientos que están vigilados. Yo he venido aquí a Huelva y por estar un par de horas haciendo gestiones, yo he tenido que pagar hasta 5 euros, hasta 5 euros en el aparcamiento. Eso es un impuesto, entre comillas lo de impuesto. Eso es un impuesto, eso es sacarle el dinero a los ciudadanos, sacarle el dinero. Algunos que no entienden de que si es una tasa o un impuesto o lo que sea, nosotros vamos a hablar en general como impuesto. Eso es un impuesto, un sacar el dinero a los ciudadanos. Eso en Palo no existe. En Palo no existe, afortunadamente. No lo necesitamos poner. Hay otros pueblos que sí, que existe. Y mira, por contra de lo que hemos visto que va a hacer, que ha hecho en Andalucía y que va a hacer a nivel nacional el Partido Popular, por contra tenemos lo que ha dicho que va a hacer Pedro Sánchez y Podemos. Sobre el impuesto. Sobre el tema de los impuestos. Pues mira, Pedro Sánchez y Podemos pretenden subir los impuestos entre 40.000 y 50.000 millones de euros. Entre 40.000 y 50.000 millones de euros. Es decir, subir los impuestos. Y le voy a decir lo siguiente. El año 2018 es el año que más se ha recaudado en España por impuestos. El año que más se ha recaudado. Se ha recaudado más de 208.000 millones de euros. Escucha, pues no entiendo que, habiéndose recaudado más que nunca, propongan subir los impuestos. 40.000 millones de euros. Pero, hombre... Al final se recauda menos. Hombre, cuanto más suba... menos se recauda. Sí, es matemática pura. Y dicen, no, pero nosotros... el truquillo, ¿no? Sí. Pero nosotros le vamos a subir los impuestos nada más que a las grandes fortunas y nada más que a las empresas, a las grandes empresas. Mentira, no se lo cree nadie. Al final los impuestos lo van a pagar todos los ciudadanos. Usted, yo y el señor aquel que está desgraciadamente en el paro. Si le sube el impuesto al banco, el banco te va a pasar a ti. ¿Por qué? La tarifa. ¿Por qué? Pues mira, le voy a decir por qué. Porque cuando sube la fiscalidad de los carburantes, los carburantes suben en España el triple que en la Unión Europea, tras las últimas alzas fiscales. Al final no lo está pagando las grandes empresas, ni las grandes fortunas. Al final lo está pagando todos los que vamos a la gasolinera a echar los carburantes. Si entonces, Podemos y el Partido Socialista hablan, las grandes empresas y demás, los más ricos, y tú dices, oye, yo como no soy rico, a mí no me va a subir. Mire usted si le va a subir o no le va a subir. Cuando vaya a echar gasolina. Cuando vaya a echar gasolina. Mire... Y al final, lo que pasa es esto, que cuando vaya a echar gasolina, sin darnos cuenta, nos está metiendo la mano en el bolsillo. Y esto en 9 meses que ha hecho Pedro Sánchez, ¿eh? 9 meses. 9 meses, con 9 meses... Los carburantes suben en España el triple que en la Unión Europea. El triple que la Unión Europea. No es que ha subido un poquito y baja un poquito. Sube el triple que en la Unión Europea, en los países de la Unión Europea. Mira... Y cuando dice, no, solamente a las grandes fortunas se le va a pedir más impuestos, se le va a subir. Mire usted lo que hace las grandes fortunas, que no crea que grandes fortunas hay muchas. Dice, grandes fortunas y jubilados se refugian en Portugal por sus bajos impuestos. Es decir,
el que tiene grandes fortunas aquí tiene la posibilidad Cambiar la sede de fiscal, decir cambiar la sede fiscal en 24 horas se hace en eso. 24 horas, con lo cual deja de pagar impuestos. Y al final, estas 40.000 millones de euros de subida de los impuestos que va a hacer el PSOE y Podemos, ¿en quién lo va a repercutir? Pues entre usted, el otro, yo, etcétera, etcétera. Los que no tienen grandes fortunas. Es un error. Los que no tienen grandes fortunas. Porque al final sí pasó en Cataluña, el año pasado, cuando empezaron las empresas a cambiar la razón social, la sede fiscal, que lo hacen en 24 horas, pues pasa lo que pasa. Te vas a Portugal, y fuera abres una dirección fiscal en Portugal y asunto resuelto. Y otro de los impuestos que quieren subir es el impuesto, lo que se llama la tasa Google. La tasa Google. Dice una especialista, Graviela Ramos, que es directora del gabinete de la OCDE, dice, una tasa Google solo en España será negativa para los ciudadanos. No dice para las grandes fortunas, no dice para las grandes empresas, sino para los ciudadanos, todo. El que tiene mucho, el que tiene poco. Y los jóvenes que se dedican más que nadie a los temas de Internet. Bien, y esto nada más que existe en España. Quiere subir este impuesto nada más que en España. En el resto de Europa, pues no existe. Bueno, pues eso es lo que nos ofrece el Partido Socialista, lo que nos ofrece con Podemos. Que Podemos, no debemos de olvidarle, de decirle a los ciudadanos que Podemos se ha convertido en el socio del Partido Socialista. Lo ha sido y lo será. Y Podemos ya lo conocemos. Los Podemos son los comunistas, que son comunistas radicales, comunistas bolivarianos, comunistas chavistas, de Chávez, y que su modelo son países como Venezuela, que es donde ellos han aplicado, y además han aplicado ese chavismo con el asesoramiento de Podemos, de aquí, de España. Allí le decía, en Venezuela y en Argentina salían los periódicos que Pablo Iglesias era el Chávez de España. El Chávez de Venezuela, el Chávez de España. Bien, pues eso es lo que quiere el Partido Socialista, eso es lo que quiere Pedro Sánchez. Más que el Partido Socialista, Pedro Sánchez. Porque yo estoy convencido de que hay muchos socialistas de corazón, de convencimiento, que no están de acuerdo con lo que está haciendo Pedro Sánchez. No están de acuerdo. Lo vimos aquí hace un año, que estuvo aquí Pedro Sánchez cuando vino a pedir el voto en las primarias. Estaba Manuela Parralo, María Luisa Faneca y Jorge Puente. Ya está. Sí. El resto le dieron la espalda. Hay muchos socialistas que no están de acuerdo con lo que está haciendo Pedro Sánchez. No está de acuerdo en nada. No está de acuerdo en lo económico, no está de acuerdo en lo político con quién se alía, que se está aliando con Esquerra Republicana de Cataluña, con Bildu, etcétera, etcétera. Y no están de acuerdo, pues, a esos socialistas, personas de buena voluntad que quiere el bien de España, yo le hago un llamamiento. Le hago un llamamiento para que nos ponga una cruz en el Senado y coja una papeleta que no sea la de Pedro Sánchez, porque si no vamos por mal camino, con 4 años más con políticas como esta, y diga, esto lo voy a hacer por España. Lo voy a hacer por España, por nuestro país, por nuestra patria, por nuestros vecinos, por nuestros hijos, por el futuro de nuestros hijos, que es lo que está en juego. Nos quedan 15 minutos por delante, Carmelo. Yo solamente, no sé si usted ve más opciones de gobierno, a mí me salen 2. Una, el gobierno configurado por PSOE, Podemos, los proetarras y golpistas catalanes, y otro gobierno andaluza, PP, Ciudadanos, con el apoyo de Vox. No sé si hay alguna ecuación más que a usted le salga. Mire, tenemos la experiencia de 9 meses nada más, y el país y todos los indicadores van cuesta abajo. De 9 meses y todos los indicadores empiezan a ir cuesta abajo. Que ha sido un gobierno del PSOE, Pedro Sánchez. Más que del PSOE, yo me gusta hablar de Pedro Sánchez, porque yo sé que hay muchos socialistas. Es lo correcto, Carmelo. Muchos socialistas y muchos votantes socialistas que no están de acuerdo con lo que está haciendo Pedro Sánchez. Bueno, pues Pedro Sánchez se ha aliado con Podemos, con los comunistas de Podemos. Y fíjese usted que Pedro Sánchez le encarga a Pablo Iglesias
a que vaya a la cárcel, a negociar los presupuestos del año 2019. Que vaya él a negociar con los que están en la cárcel, con Junqueras, y que vaya a ver a Puigdemont para negociar, que está en huida, porque se ha escapado, se ha fugado de la justicia, a que negocie los presupuestos. Pablo Iglesias, que lo manda Pedro Sánchez. Pero hombre, ¿dónde vamos a llegar? Hemos perdido la dignidad. Hemos perdido la dignidad. Y además, con Bildu, con los proetarras, con los amigos de ETA. El que manda en Bildu hoy por hoy es Otegi, un etarra que hizo terrorismo y mató a personas como consecuencia de su militancia en ETA. Por eso ha estado en la cárcel, por eso ha estado perseguido, etcétera, etcétera, y todo lo demás, condenado por terrorismo. Bien, ¿no le da vergüenza a Pedro Sánchez que muchos compañeros de él, del Partido Socialista, fueron muertos, matados, asesinados por los terroristas de ETA, y irse ahora de compadreo con los amigos de ETA? ¿No le da vergüenza de ir brindando con champán, comiendo en las mesas de Navidad con esos amigos de ETA? ¿No le da vergüenza? Por eso digo yo que hay muchos socialistas de buen corazón que no puede estar de acuerdo con eso. No puede estar de acuerdo con eso. Y no puede estar de acuerdo con Pedro Sánchez. Muchos votantes socialistas. A esos votantes socialistas de buen corazón es a los que yo apelo. Para que podamos defender, en primer lugar, defender a España, defender nuestra democracia y defender la unidad nacional de España. Y en segundo lugar, defender a Huelva. Defender a Huelva. Le voy a decir por qué defender a Huelva. Porque con ese amiguismo que Pedro Sánchez está teniendo con todos los separatistas catalanes, también con los nacionalistas vascos y con los proetarras vascos, bueno, con ese amiguismo que está teniendo, mucho dinero de todos los españoles se han ido a Cataluña, se ha ido al País Vasco, regalándole cosas. Y cuando le regala cosas, ¿a costa de quién? Pues a costa de todo lo demás. A costa de Huelva, de la provincia de Huelva, porque en la propuesta de presupuesto que ha hecho Pedro Sánchez para el año 2019 a la provincia de Huelva le ha quitado un montón de millones de euros en inversiones. No hay nada para seguir con la tramitación del AVE. No hay nada para hacer obras del trasvase al condado. Y una obra muy importante, muy importante, el túnel de San Silvestre. Y los ciudadanos de Huelva, que nos están viendo, de Palos, de Moguer y demás, dirán, bueno, a mí eso del túnel de San Silvestre, ¿qué es? Pues mire, el túnel del San Silvestre, que hay que hacer el desdoble, es fundamental para dos cosas. Para el regadío de nuestros campos, sobre todo del condado, y es fundamental para el agua de la industria que está entre Huelva y Palos de la frontera, y es fundamental para el agua que usted bebe y que bebo yo. La del grifo, no la de, no la de botella, la del grifo. Porque por ahí, por ese túnel, pasa todo el agua de esta zona de la provincia de Huelva. Y es fundamental que se desdoble el túnel de San Silvestre y que se le dé seguridad. Su montante económico del coste está en torno a los 60 millones de euros. Pues no hay nada. Cero es lo que ha propuesto Pedro Sánchez. Es lo que ha propuesto Pedro Sánchez. 0 euros. Y eso es fundamental. ¿Y esos 60 millones de euros a dónde se han ido? A Cataluña, ¿no? Seguro. Seguro que a Cataluña. Por lo tanto, el problema que puede tener Huelva, el mayor problema que puede tener Huelva y toda España, Huelva y toda España, es que siga gobernando Pedro Sánchez con los separatistas, con los comunistas bolivarianos de Podemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice usted, ¿y hay otra posibilidad? Sí hay otra posibilidad. Otra posibilidad es que Pedro Sánchez diga, y ahora, que ya ha lanzado en los medios de comunicación y en las redes sociales, ya ha lanzado la posibilidad de gobernar junto con Ciudadanos. Claro, Albert Rivera ha dicho ya 200.000 veces que no. ¿Cuántas veces Albert Rivera ha dicho para un lado, para otro, un bandazo para acá, otro bandazo para allá? Y Albert Rivera hizo un pacto, ¿se acuerda usted?
Sí. Un pacto, nos acordamos todos. Sí. Un pacto con Pedro Sánchez. Por eso yo digo que hay gente también de buena voluntad que dice, yo voy a votar a Ciudadanos. Pues que sepa que ese voto que le va a echar a Ciudadanos seguramente se va a ir a Pedro Sánchez. Seguramente se va a ir a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque si Pedro Sánchez tiene la posibilidad de gobernar con Ciudadanos, le va a decir, oye, Albert Rivera, vente para acá, vamos a gobernar juntos. Y seguramente se va a ir a Pedro Sánchez. Lo mismo que en Andalucía, si hubiera habido posibilidad de gobernar con Ciudadanos, ya tuvo experiencia de gobernar con Ciudadanos. Por eso yo le digo a los ciudadanos de la provincia de Huelva y a toda España, le digo, mire usted, si usted quiere votar a un partido como puede ser Ciudadanos para que haga una coalición, un gobierno con el PP, que es el partido de mayor tradición, de mayor tiempo, y el PP es un partido que ha estado gobernando y además lo ha estado haciendo bien, no tiene que echar el voto en Ciudadanos o echar el voto en Vox, que le eche el voto al Partido Popular. ¿Por qué? Porque echándole su voto a Ciudadanos puede que se lo dé luego al Partido Popular, pero mucho me temo que también se lo pueda dar al Partido Socialista, a Pedro Sánchez. Por lo tanto, lo más conveniente, lo más lógico y lo más prudente es que se vote al Partido Popular. Agrupar todos los votos en el Partido Popular. Porque cuando no agrupamos los votos y va dividir los votos en uno, en otro y en otro, al final, ¿a quién se está favoreciendo? Pues se está favoreciendo a Pedro Sánchez. Y cuando se favorece a Pedro Sánchez, se favorece a Otegi, se favorece a Puigdemont, se favorece a Esquerra Republicana de Cataluña, se favorece a Junquera y así sucesivamente. Por lo tanto, por eso yo digo, y no me canso de decirlo, que lo prudente, lo conveniente para todos es echar el voto al Partido Popular, agrupar el voto, unificar el voto en el Partido Popular. Carmelo, un presidente, esto te lo pregunto desde el desconocimiento, ¿tiene potestad para indultar? Y se lo pregunto cuando salga la sentencia de los golpistas, que le caerán 7, 8, 10, no sé, lo que el juez decida. Un presidente del gobierno, y hablo por Sánchez, ¿podría indultar a los golpistas a cambio, tú me das la presidencia, yo indulto a los tuyos? ¿Eso lo puede hacer? Lo puede hacer. Lo puede hacer. No tiene que intervenir el rey ahí para nada. No interviene el rey. Eso lo hace el Consejo de Ministros. Y el rey tiene la obligación de firmar lo que aprueba el Consejo de Ministros. ¿Y podría ser una moneda de cambio? Seguro que lo es. Seguro. Mira, seguro que lo es. Pedro Sánchez no ha querido decir que no lo va a hacer. No lo ha querido decir, ni cuando estaba en el Congreso de los Diputados, ni ahora en estas elecciones no lo ha querido decir. Mucho me temo, y con fundamento, de que una de las cosas que va a hacer Pedro Sánchez, y ya lo ha negociado con ellos seguramente, es, no te preocupes que si sale la sentencia que está condenado a no sé cuántos años o para acá o para allá, no te preocupes que yo te indulto, porque tiene la facultad del Consejo de Ministros de indultar, ¿no? De la misma manera que hay otra serie de indultos que se han producido de ciudadanos que han cometido un robo, que han cometido un tema de droga y demás, que se han podido indultar, pues de la misma manera puede indultar, es una facultad que tiene el Consejo de Ministros. Mira, y además, si eso no fuese así, ¿por qué Otegi, del País Vasco, del Bildu, de los que Etarra, de los de la Caleborroca, de todo eso, le dice, oye, ciudadanos españoles, votad a Pedro Sánchez? Cuando a mí me dice un Etarra que a los ciudadanos españoles, oye, vota a Pedro Sánchez, baste que haya dicho él a quién tengo que votar para no hacerlo. Baste que él diga, un Etarra, los de Esquerra Republicana, los otros, quiere que salga Pedro Sánchez. Quiere que salga. ¿Por qué razón? Porque le va a beneficiar. Porque le va a beneficiar. No solamente en dinero, sino le va a beneficiar también en eso y otras cosas más. Porque hoy España tiene planteado un doble problema.
el problema de la crisis económica, que es importante para todos los ciudadanos, pero hay un problema que para mí es todavía mucho más importante, porque si este problema no lo atajamos, la crisis económica viene sí o sí, que es el problema de la integración nacional, el problema de la unidad nacional y el problema, en definitiva, de Cataluña, que lo está alentando, lo alentó Zapatero y ahora lo está alentando Pedro Sánchez, simplemente porque quiere seguir en la Moncloa o porque quiere entrar en la Moncloa cuando la moción de censura. Por lo tanto, el mayor problema que puede surgir para España es que Pedro Sánchez siga gobernando con los separatistas y los comunistas. Y el mayor problema que puede tener la economía española es que Pedro Sánchez siga gobernando. Porque en definitiva todos nos acordamos cuando hablábamos de Zapatero y lo que estaba haciendo Zapatero y el paro que creó Zapatero y la crisis que creó Zapatero y los pisos que no se pagaron porque no se podía pagar la hipoteca con Zapatero. Pues Pedro Sánchez va a hacer bueno a Zapatero. Bueno, recta final, nos quedan 2 minutos. Eso que acaba de explicar, eso hasta mi nieto con 6 años sabe que tanto a los golpistas como a los proetarras le interesa un gobierno de Sánchez, ¿no? Eso no hace falta tampoco. Mi nieto con 6 años ya sabe eso. Eso lo sabía, además sabe los socialistas y todo el mundo sabe que a los proetarras y a los golpistas catalanes le interesa a Pedro Sánchez en el gobierno, ¿no? No hace falta decirlo. Recta final, Carmelo, las encuestas, ¿te las crees? Bueno, la de Tezano no se la cree nadie. Te pregunto por otras encuestas que están saliendo en otros medios de comunicación, ¿o soy más optimista de lo que dicen las encuestas? Yo soy optimista de lo que dicen las encuestas. ¿Por qué? Porque por 2 razones. Porque yo pienso que cuando termine esta campaña electoral, los ciudadanos van a decir, oye, yo si no quiero votar a Pedro Sánchez, ¿a quién voto? A Pablo Casado. Porque ¿para qué voy a votar a fulanito y después darle el voto a Pablo Casado? ¿Para qué voy a votar a menganito y después le va a dar el voto a Pablo Casado? Pues para eso voto directamente a Pablo Casado. Yo creo que los ciudadanos son inteligentes y van a pensar eso. Porque además, si le da el voto a fulanito, a Albert Rivera, y cabe la posibilidad de que ese voto se lo dé a Pedro Sánchez, el ciudadano, para mayor seguridad suya, para mayor tranquilidad suya, debe votar al Partido Popular, a Pablo Casado. Todos aquellos que se fueron dejaron de votar al Partido Popular y se fueron a Vox, todos aquellos que dejaron de votar al Partido Popular y se fueron a Ciudadanos, estamos en una situación muy, muy delicada para España, en lo económico y en lo nacional, en la integración nacional. Es el momento de reagrupar esos votos que se fueron. Es el momento de reagrupar esos votos que se fueron y votar a un Partido Popular fuerte para que le pongamos freno a lo que está haciendo Pedro Sánchez con los etarras, con los nacionalistas, con los separatistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos aquellos partidos de izquierda radical que están teniendo y queriendo destruir a España. Por lo tanto, es la oportunidad de no votar a aquellos que quieren destruir a España, porque si votan a Pedro Sánchez se van a aliar con aquellos que quieren destruir a España. Y si votamos a Pedro Sánchez, al final lo vamos a padecer todos los ciudadanos, la economía de España. Por lo tanto, el Partido Popular es el que debe aunar todos aquellos votos que en su día estaban con el Partido Popular. ¿Va a haber algún mitin? Bueno, ya Pablo Casado estuvo la pasada semana aquí en Huelva. ¿Va a haber alguna presencia de vuestro líder? Seguramente vendrá también Pablo Casado en otra ocasión durante la campaña electoral para tener un encuentro con los ciudadanos, pero no lo sabemos porque la agenda tiene que ser una agenda de toda España. Y en Huelva es una de esas provincias que usted decía al principio, que eligen a 5 diputados y que si no aunamos el voto en el Partido Popular, puede que estemos favoreciendo que Podemos saque un diputado. Puede que estemos favoreciendo eso. Al final, uno dice, yo voy a votar a Ciudadanos. Pues al final, a quien se está favoreciendo es que Podemos saque un diputado en Huelva. Por la ley DON. Por la ley DON. Por la ley, muchos ciudadanos lo saben. Pero hay otros que no saben, están sus problemas. Sí, un poco lioso, la ley para explicarle un poco lioso. Bueno, pero la realidad es que
si no aunamos el voto en el Partido Popular, estemos favoreciendo a que saque un diputado Podemos. Estemos favoreciendo a que saque un diputado. Y ya sabemos lo que significa sacar un diputado Podemos. Estar en favor de un referéndum en Cataluña, están en favor de subir los impuestos un 4.000 millones de euros, estar en favor de que la jornada de trabajo se reduzca, está en favor de la eutanasia, está en favor del aborto, pero no está a favor de los toros. ¿Entiendes? Que no se mate toro, pero sí que se mate a las personas con la eutanasia o que el aborto también. Esas son cosas que tenemos que pensar muy bien. Pero este partido Podemos, este partido comunista de Podemos, está a favor de lo que pasa en Venezuela. Porque fueron ellos los que estuvieron diciéndole a Maduro y a Chávez lo que había que hacer en el país en plan comunista. Ese es el comunista. Yo le pregunto a mucha gente, a muchos amigos míos que se ilusionó mucho cuando el 15M y Podemos y demás. Vamos a ver, un muchacho le decía yo a un amigo mío que se llama Juan, le decía, vamos a ver, Juan, dime de un país comunista, donde la gente viva estupendamente, donde la gente no tenga ningún problema, donde tenga todas sus necesidades cubiertas, porque no país comunista como los más hegemónicos, Cuba, pues fíjate usted cómo está Cuba, Venezuela, pues fíjese usted cómo está Venezuela, Corea del Norte, pues fíjese usted cómo está Corea del Norte, y así sucesivamente. Hay poquito ya. Poquito. El comunismo prácticamente ha muerto. Muy poquito. Hay resurgimiento en América Latina que quiere ese comunismo como el de Chávez, que es en definitiva el comunismo que está predicando Pablo Iglesias. Pablo Iglesias quiere ese comunismo. Y así le diría a España con Pablo Iglesias. Y no me quiero meter en la banca pública porque ya sabéis lo que pasó en España, con las cajas de ahorro, las que estaban en consejeros políticos y sindicalistas, lo que pasó. Por lo tanto, yo tiemblo. Cuando habla de banca pública me echo temblar. Precisamente habla de Bankia, porque se le ha tenido que rescatar con no sé cuántos mil millones de euros, no sé qué. Bankia era una banca pública, era una caja de ahorro público. Claro. Pues mire usted todo eso. Sí. Mire usted todo eso. Y en general, casi todos los bancos públicos, que eran las cajas de ahorro, sí, es lo que ha generado en una necesidad de dar mucho dinero para garantizar, ojo, no para los banqueros, para garantizar el ahorro de los que tenían su cuenta corriente allí. Sí. De toda la gente, no para los banqueros. Esto no se ha explicado porque si no se rescata la banca, lo poquito que tenían la gente se hubieran perdido. 3.000 se hubiese perdido, claro. Por eso no se ha explicado lo suficiente. Pero es así. Bueno, Carmelo, pues muchísimas gracias por haber venido. Una horita de conversación, yo creo que se ha explicado todo. El programa electoral, que fundamentalmente lo económico, porque no hay mejor política social que dar trabajo a la gente. Eso es la mejor. Esa es la mejor política social que hay. La política de dar trabajo a la gente, para que la gente no tenga que estar dependiendo ni del Estado, ni de los ayuntamientos, ni nada, sino estar dependiendo solo y exclusivamente de su trabajo. Bien, y eso el Partido Popular lo ha hecho, lo sabe hacer, y lo sabe hacer bien. Los otros, cuando vienen a gobernar, lo hemos hecho nosotros ya en varias ocasiones, cuando viene a gobernar el Partido Socialista, más crisis, más desempleo, más paro y una situación económica difícil. Tiene que venir el Partido Popular a sanear la economía y a que el paro baje y suba el empleo. Tiene que venir. Lo hemos hecho ya en dos ocasiones. No probemos la tercera, porque Pedro Sánchez va por ese mismo camino. Hacer lo mismo o peor que Zapatero. Bueno, Carmelo, pues la próxima cita después de las elecciones generales, entramos en la vorágine, porque un mes después se celebran las elecciones municipales. Y me gustaría tenerle por aquí para ver qué plan tiene para Palos de la Frontera en los próximos 4 años. Pues encantado. Pues tendrá el programa ya elaborado, supongo, ¿no? Sí, ya tenemos el programa, estamos muy avanzados, la lista también la tenemos. Y cuando ya termine estas elecciones
generales, pues empezaremos nuevamente con las municipales. Los concejales son los mismos, no ha subido la población de Palos, ¿no? No, son 17 concejales los que tiene Palos de la Frontera. ¿Tenéis ahora cuántos son? ¿Perdona? ¿Ahora cuántos concejales? 17. No, el PP. El PP ahora tiene 11 concejales, 11. sí, O sea, 17. Ya subir es casi imposible, ¿no? Subir a 12 es... Bueno, lo que quieran los ciudadanos, Hay ciudadanos que dicen, oye, lo estás haciendo bien y cuando las cosas están bien, pues yo no quiero cambiar. Cuando las cosas se están haciendo positivamente en nuestro municipio, ¿para qué voy a cambiar? Porque cambiar por cambiar no debe ser. Y cambiar a peor todavía menos. Carmelo, lo que me llama la atención, aparte que vemos en periódicos, en redes sociales y tal, que está ayudando a muchas asociaciones de Huelva, no solo de Palos, ¿no? Que el Ayuntamiento de Palos se extiende a asociaciones de Huelva, yo le explico comedores, por qué. ¿Eso por qué lo hacéis? Yo le explico por qué. Mira, estamos ayudando a muchas, haciendo convenios, no ayudando. También se ayuda, ¿no? Haciendo convenios, en definitiva, ¿no? Sí. Si ayudáis a un comedor social, sí, es bueno. Lo hacemos por lo siguiente, no solamente en comedor social, que creo que todos los ayuntamientos tenemos un compromiso con aquellas personas que peor lo están pasando. Y hay muchas personas que van a los comedores sociales. Sí. Personas que no crea usted que están tiradas por la calle, sino personas que su situación económica ha venido abajo como consecuencia de paro y demás, y que tienen necesidad de ir a un comedor por lo menos para que le den de comer, él y sus hijos. Bien. Estamos ayudando a distintas asociaciones de personas con discapacidad y hacemos un convenio con ellos para que esas asociaciones puedan subsistir y además pueda acoger a ciudadanos de Palos que tengan necesidad de estar en esa asociación o de recibir las terapias de esa asociación, porque Palos lo necesita también. Y Palos quiere ayudar a esos ciudadanos, a esas personas con discapacidad que necesitan de esas terapias. Y así lo hacemos. Y con una asociación concertamos 3 plazas, con otra asociación 5 plazas, con otra 10, 15, etcétera, etcétera, en función de lo que sea la discapacidad. Y otras asociaciones que son asociaciones de índole médica, ¿eh? Sí. Por ejemplo, la Asociación de Cáncer de Mama de aquí de Huelva, que recoge también a gente que son de Palos de la Frontera, que también sufre de ese mal, ¿no? De ese problema. Entonces, eso le permite a los ciudadanos de Palos de la Frontera venir, a los niños de Palos de la Frontera, venir a esas asociaciones que están radicadas en Huelva de manera gratuita. ¿Por qué? Porque lo cubre el convenio económico que hacemos con ella. Perfecto, esa es buena labor. Es fácil tocarle la fibra sensible, ¿no? Cuando va a la Charo Venega, por ejemplo, de la Asociación de Cáncer de Mama, el comedor social, el último convenio que habéis firmado, del Matadero. Del Matadero y también el del Virgen de la Cinta, también lo hemos hecho. Pero siempre con el entorno social, ¿no? Cada vez que veo esos convenios siempre relacionados con los más necesitados. Yo creo que la política que está haciendo, que llevamos ya haciendo desde hace ya varios años, haciendo Palos de la Frontera, es una de las mejores políticas que estamos haciendo, que yo me siento plenamente satisfecho de ella, que además nuestra concejala lo está haciendo bien y además para mí es una gran satisfacción ayudar a esas personas que lo están pasando mal. De la misma manera que yo en Palos lucho por ayudar a las personas en múltiples facetas. Bueno, pues esas personas que peor lo están pasando, porque cuando está en la enfermedad, cuando está en la discapacidad o cuando está en una situación que necesita alimentos, que también lo damos en Palos, o damos medicina, que también la damos en Palos, o le cortan la luz, que también lo damos en Palos, etcétera. Es de las mejores políticas que estamos haciendo y que más satisfecho me encuentro yo porque creo que estamos haciendo algo positivo directamente por los ciudadanos. Bien, pues muchísimas gracias, Carmelo, por haber venido. Gracias a vosotros. Bueno, Carmelo Romero, alcalde de Palos de la Frontera y candidato al Senado, número 1 por el Partido Popular. Ahora la programación continúa en Antena Huelva Radio, porque esta entrevista la damos en Antena Huelva Radio, la damos también en Canal Luz Televisión y también en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Gracias, la programación continúa.